se prendió el Senado. Esto mientras se llevaba a cabo la segunda reunión extraordinaria, en la cual se discutía la reforma al Poder Judicial propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, los prianistas ya se habían tardado. Llegan con tremendo y ridículo circo, porque ya sabemos, a falta de argumentos, circo, maroma y teatro. Es lo único que nos pueden ofrecer los opositores, pero todo les explota en la cara. Y es que Ricardo Anaya y toda su bancada de vendepatrias llegan con sus playeras ridículas de que apoyan a la vendepatrias de Marucam. Con esa desfachatez, tratando de salvar y defender lo indefendible. Pero bueno, los dejan que armen su show barato, que griten, que mientan, pero después se les aparece Gerardo Fernández Noroña y los desbarata en segundos. Pero lo que subió más el tono de la sesión fue la participación de Marco Cortés, pues lo hicieron quedar como un completo tonto, pues está en tribuna con sus palabrerías y sus mentiras de siempre, y no contaba con que un legislador le haría una pregunta tan incómoda al grado que se quedó procesando unos segundos hasta que le dijeron que tenía que responder, pero no respondió absolutamente nada. Hizo lo único y lo mejor que saben hacer: evadir el tema, darle la vuelta por completo y zafarse para no responder, para no hacerse responsable. Pero vamos a ver el video. Tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Porque los va a tapar la... ¿Y sabes qué? Mayo, acérquenme un poquitito más para acá todo, para que estén de este lado. Adelante, senador. Ahí. Con su permiso, Presidenta. Presidenta, me voy a referir a Chihuahua y a Sinaloa y aclaro que no estamos metiendo la agenda política por la puerta de atrás, como les da por decir. Para entender lo que hoy se va a votar en materia de reforma judicial, hay que leer esta reforma a la luz de lo que está pasando en Sinaloa y de lo que está pasando en el estado de Chihuahua. Quisiéramos empezar con un ejercicio, con una dinámica. Primero, explicar por qué nosotros traemos puesta la playera de Chihuahua. ¿Por qué nosotros decimos yo con Maru? Porque nosotros estamos orgullosos de un gobierno panista en el que no se pacta con el crimen organizado. Un gobierno que combate al crimen organizado, un gobierno que desmantela narcolaboratorios. Aquí la pregunta es si las compañeras y los compañeros de Morena también se quieren poner la playera de Yo con Rocha. Entonces aquí trajimos muchas, está disponible, bienvenidas, hay todas las tallas y vamos a dar un tiempo para que pasen a ponerse la playera Yo con Rocha Narcomorena. ¿Con qué objeto, senador Fernández Noroña? Si me detienen el reloj, por favor, Presidenta. Está detenido el reloj. Es una moción de orden, senadora presidenta. Es una moción de orden. Una moción de orden, adelante. Es evidente que el marco constitucional nos da derecho de libre expresión y más en el debate. No es menos evidente que lo que está a discusión es una reforma constitucional que no tiene nada que ver con el tema que desde un inicio el orador aludió y que además están faltando al respeto al grupo mayoritario, haciendo acusaciones infundadas sin ninguna prueba,
A la señora gobernadora Campos se le señala de haberle abierto la puerta a la CIA en Chihuahua, no de desmantelar ningún laboratorio. Están metiendo la agenda por la puerta trasera. Están metiendo la agenda por la puerta trasera. Gracias, senador Fernández Noroña. Les pido que podamos conducir el debate con orden y le pido al orador que continúe para que concluya su participación. Voy a continuar, Presidenta, si me permite, voy a continuar con mi intervención. Sí, nada más le solicitaría que le dijera a los compañeros de su bancada que no hablaran ellos al mismo tiempo que habla usted. Con mucho gusto, Presidenta. ¿Puedo continuar? Continúe. Bueno, entonces la pregunta es, ¿alguien pasa a ponerse la playera de Yo con Rocha? ¿En serio nadie? ¿Ninguna? ¿Ningún senador de Morena se quiere poner la playera de Yo con Rocha? Orador. Muy bien. Por favor, continúo. Le solicito que no se hagan diálogos. Por favor, les pido a los compañeros y compañeras. Muy bien, y la pregunta que ustedes se hacen es, que con fundamento, ¿y qué tiene que ver esto con el dictamen que hoy vamos a votar? Permítame. Lo respondo. Permítame, senadora Anaya. Con fundamento en la fracción tercera del numeral 1 del artículo 83 del reglamento del Senado de la República, les pido que se apeguen al tema para que discutamos lo que está en el orden del día. Así lo haré, Presidenta. Muy bien, y la pregunta es una pregunta pertinente. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma judicial que hoy estamos votando? Todo. Absolutamente todo. Nosotros sí estamos orgullosos de un Estado en el que se combate al crimen organizado, en el que no se pacta con criminales, en el que se desmantelan los narcolaboratorios. Nadie de ustedes se quiere venir a poner la playera del narcogobernador morenista que pactó con el crimen organizado, acusado por un gran jurado, con orden de aprehensión y con solicitud de extradición. Esta reforma judicial que hoy estamos discutiendo, aunque es un mamotreto gigantesco, tiene un objetivo escondido detrás de estos cientos de páginas. Basta con irse al artículo 96, fracción segunda. Lo que ustedes están buscando es una sola cosa: control total del Poder Judicial. ¿Para qué? Para proteger a los narcogobernadores como Rubén Rocha Moya y para perseguir a los opositores como Maru Campos. Ese es el verdadero objetivo de la reforma del día de hoy. Y finalmente, ya entrada la madrugada, vamos a estar discutiendo una reforma a la LEGIPE, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Otra mentira, crear una comisión verificadora. En el fondo lo que quieren es simular y lavarse la cara. Ya salió la propia presidenta del Instituto Nacional Electoral a rechazar su reforma. Lo que ustedes quieren es mandar los nombres de sus narcocandidatos al INE para después poder decir: nosotros no tenemos la culpa de que Rocha Moya haya terminado siendo un narcotraficante. Nosotros le mandamos al INE la candidatura de Rocha Moya. Es una simulación, porque si de veras fueran en serio, aceptarían nuestra propuesta, que es concreta, que los partidos se hagan cargo de las candidatas y candidatos que postulan. Y si postulan a una narco o a un narcocandidato, que ese partido político pierda el registro. ¿Por qué no aceptan nuestra propuesta?
porque su movimiento no funciona si no es con vínculos, con pactos, con complicidades con el narco y con el crimen organizado. Termino como empecé, patético. No hubo una que se venga a poner la playera, no hubo uno que se venga a poner la playera de Yo con Rocha, porque les avergüenza tener un narcogobernador. Nosotros sí nos ponemos la playera, porque a mucha honra en Chihuahua no se pacta con el crimen organizado. En Chihuahua se combate al crimen organizado. Entreguen a Rocha Moya ya, no al narcopacto, no a la narcopolítica. Es cuanto, Presidenta. Vamos a continuar con el debate. Sonido en el escaño del senador Fernández Noroña. Senadora Presidenta, moción de orden nuevamente. Yo creo que usted nos hizo un llamado, que va a ser una jornada larga, y que respetemos el tiempo y se debe respetar también el debate. Hay libertad para bordar sobre los temas, pero la intervención de Acción Nacional fue una intervención ofensiva contra nuestro grupo parlamentario, infame, inaceptable y totalmente fuera del debate. Yo pido a la mesa que conduzca el debate y que llame la atención a los oradores cuando no se está tocando el tema, y sobre todo que presenten las pruebas de sus infames. Ellos son quienes tienen a gente en la cárcel por narcos, y a la señora gobernadora Campos se le está pidiendo información sobre los agentes de la CIA que metió en el estado de Chihuahua por la puerta trasera, como han metido este debate por la puerta trasera. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Saúl Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, también por 5 minutos. Antes que nada, ciudadana presidenta, sin que cuente para mi tiempo, le consulto si podrían retirar las expresiones materiales por respeto a todas y todos los oradores. No hay nada de eso. Ciudadana presidenta, le pido que no cuente mi tiempo sin antes retirar esas expresiones materiales. Inicie, senador. Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros senadores y senadoras, hoy subo a esta tribuna a fijar posicionamiento a nombre de mi grupo parlamentario Morena. Vamos a favor de esta reforma al Poder Judicial que propuso nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Contundentemente les digo, la elección judicial del 2025 fue un éxito. Ahora estamos construyendo el segundo piso de esta elección, fortaleciéndola y perfeccionándola para darle más poder al pueblo. Sin embargo, la oposición quiere construir una mentira. Quieren decirle al país que mover la elección judicial del 2027 a 2028 es un fracaso. Quieren hacer creer que ajustar el calendario significa renunciar al voto popular. Quieren confundir, porque eso es lo único que les queda. Están derrotados y en el basurero de la historia. Pero la verdad es muy distinta. Lo que estamos haciendo es mejorar el modelo para que la ciudadanía pueda votar con claridad y que las candidaturas sean evaluadas con mejores reglas, sin saturación de boletas, cargos, casillas, cómputos o procesos concurrentes. Compañeras y compañeros, la derecha
nos acusa sin pruebas porque es lo que saben hacer: fabricar mentiras y culpables. Ellos son los narcopolíticos, ellos son los que con García Luna incrustaron al crimen en el Estado mexicano. Ellos son los entreguistas que quieren vendernos al gobierno de Estados Unidos. Pero desde hace 200 años hemos sabido ser un pueblo soberano. Por eso les incomoda esta reforma. No les preocupa la técnica jurídica, les preocupa que el pueblo participe. No les preocupa la independencia judicial, les preocupa perder el control de los acuerdos cupulares. No les preocupa la certeza electoral, les preocupa que el Poder Judicial deje de ser un espacio reservado para las élites. Lo decimos de frente, la oposición no está defendiendo la justicia, está defendiendo el viejo régimen judicial. Está defendiendo el sistema donde jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros o ministras llegaban por arreglos del poder, no por legitimidad democrática. Morena no acepta esa visión elitista. Morena no le tiene miedo al pueblo. Morena confía en el pueblo. Por eso esta reforma es importante, porque es la trampa de la derecha. Siempre sabotean, luego culpan al pueblo. Nosotros no vamos a permitirlo. Recorrer por única ocasión la elección judicial al primer domingo de junio del 2028 es una medida razonable, proporcional y técnicamente justificada. Es una decisión responsable para cuidar el derecho al voto, para facilitar organización electoral y para evitar que la elección judicial se diluya en una elección concurrente gigantesca. Además, hace más comprensible la elección judicial y se fortalece la paridad, porque no queremos una justicia democrática solo en el discurso, queremos una justicia democrática también en su integración. Además, se fortalece la elección judicial local. No podemos permitir que en los estados se desvirtúe el modelo democrático con diseños a modo, intereses locales o grupos de poder que quieran capturar los procesos judiciales. Compañeras y compañeros senadores, la elección judicial de 2025 fue histórica. Por primera vez, millones de mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas para elegir directamente a integrantes del Poder Judicial. Cerca de 13 millones de personas participaron en una jornada inédita, a pesar de que la oposición apostó al miedo, a la confusión y a la desinformación. Y aún así, el pueblo participó. Eso no fue un fracaso, fue el inicio de una nueva etapa democrática. Fue la prueba de que México puede construir un poder judicial con legitimidad popular. Fue la demostración de que la justicia ya no tiene por qué decidirse solo en las oficinas cerradas, entre las élites, cuotas o acuerdos cupulares. Pero toda transformación histórica deja aprendizajes y esta reforma los recoge. Esa es la diferencia entre Morena y la derecha. La derecha quiere que todo salga mal para defender el pasado. La derecha usa la técnica como pretexto para excluir al pueblo. Morena usa la técnica para fortalecer el voto popular. La derecha quiere regresar a los nombramientos de cúpula. La oposición puede gritar lo que quiera, puede descalificar, puede intentar sembrar miedo, pero la realidad es que estamos creando un sistema totalmente democrático. Es una revolución judicial con el pueblo para el pueblo. Compañeras, compañeros, esta reforma no debilita al Poder Judicial, lo legitima, no destruye la técnica, lo incorpora, no cancela el voto popular, lo protege de la confusión. La reforma judicial va con más certeza, con más democracia y con más pueblo. Es cuanto, ciudadana presidenta. Agotados los posicionamientos, iniciamos con la discusión del dictamen en lo general. Tiene el uso de la palabra el senador Marco Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra. Esta sería la ronda número 1 y tiene la palabra por 5 minutos.
Buenas tardes, amigas, amigos. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará, por supuesto, en contra de la reforma al Poder Judicial porque no corrige el creciente problema de la politización de la justicia, porque no está resolviendo el creciente problema de la falta de profesionalización de la justicia, porque no están prohibiendo siquiera los acordeones, porque la reforma de la reforma no busca justicia, lo que busca es control, porque lo que busca su reforma es proteger a los narcogobernadores, a los narcofuncionarios, a los narcolegisladores y juzgar a quienes sí combaten el crimen organizado. Esa es la locura de la reforma. Quieren jueces de consigna. Miren, amigas y amigos, la gente tal vez no entienda mucho de la técnica legislativa, pero lo que sí entiende la gente es que si un partido político a través de los programas sociales impone a los juzgadores, van a ser jueces que no van a tener la libertad de decidir, y ustedes lo que están haciendo es sepultar la separación de poderes de nuestro país. Amigas y amigos, se los he dicho cada vez que usan una mayoría calificada que no ganaron con el voto popular. En la Cámara de Senadores, ni siquiera con la sobrerepresentación tenían los votos para reformar la Constitución. Corrompieron, coaccionaron a senadores de la República con dinero y con órdenes de aprehensión. Por eso la reforma al Poder Judicial es completa y absolutamente ilegítima, y por ello es que no tienen cara. Permítame, ¿Quién senador. de ustedes quiso ponerse la playera para defender a Rubén Rocha? ¿Quién de ustedes se atrevió? Nosotros sí defendemos, senador, a la gobernadora que lucha contra el crimen organizado. Orador, y a ustedes les da vergüenza. Un momento, sí, por supuesto, nomás le pido para mi tiempo. Sí, que paren el reloj. Sí, senador Juan Carlos Loera, ¿con qué objeto? Si le puede preguntar al orador si me permite hacerle una pregunta. Que si le permite una pregunta. Con mucho gusto. Sí, Mire, ya que tanto insiste con el tema de Chihuahua, le voy a recordar nada más 3 nombres. 1, Vladimir Romero, suplente del alcalde estrella del conservadurismo Jesús Valenciano cuando fue diputado. Hoy está preso en Florida por tráfico de cocaína. Hugo Schultz está preso en una cárcel, condenado por participar en el asesinato de Miroslava Bridge, que por cierto había señalado las actividades de narcotráfico en el municipio de Chinipas. Y más recientemente, apenas nos acabamos de enterar, por información de Estados Unidos, que el subsecretario de Seguridad de María Eugenia Campos, Ricardo Fernández Acosta, está señalado y vinculado en operaciones de lavado de dinero por la empresa Mamba Negra. ¿Está usted enterado de eso, senador? Responda. Varios de los nombres que usted ha dicho no los había yo escuchado. Lo que le preguntaría más bien es, ¿qué van a hacer con Rubén Rocha? ¿Van a exigirle que se presente ante la justicia o le van a seguir dando la impunidad, la protección presidencial? De hecho, ¿qué van a hacer con un compañero senador que también está acusado? Y yo lo que creo es que no van a ser los únicos. Recuerden ustedes que la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán reconoció
que el crimen organizado había intervenido en la elección, solo que no había sido determinante, que no alcanzó a ser el 5%. Y recuerden ustedes que en el 2021 denunciamos que los Carmona, líderes del Huachicol, estaban financiando las campañas de Morena, y hay evidencias que el dirigente nacional de Morena de entonces, Mario Delgado, estaba fotografiado con el líder del Huachicol viajando en su avión, y además sus candidatos tenían vehículos de la empresa de los hermanos Carmona. Todo eso es un hecho, pero yo más bien le pregunto al régimen, ¿le van a seguir dando impunidad a Rubén Rocha? Porque quien la haga, que la pague. Para eso es la justicia. Pero precisamente por eso ustedes quieren controlar el Poder Judicial. Miren, el Poder Judicial era imperfecto. La gente, claro que quería una reforma al Poder Judicial, pero no esa. Un presidente de la República durante su sexenio podía llegar a poner a 2 ministros con la ratificación del Senado por mayoría calificada. ¿Y saben qué hizo la presidenta Sheinbaum? De un plumazo, con la reforma constitucional ilegítima porque corrompieron legisladores, se hizo en un solo acto de toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso digo, sepultaron la separación de poderes. Es falso cuando vienen aquí y dicen que el pueblo, que México elige a los jueces. No mientan, la lista la hicieron en Palacio Nacional. Fue la presidenta la que palomeó quiénes iban a estar en los acordeones, y fueron los programas sociales quienes eligieron a los ministros, a los magistrados y a los jueces. No es la gente. Si hubiera sido la gente la que quisiera elegir a magistrados y jueces y ministros, hubiera votado un 50, 60% de los electores. Y ni con el inflado de urnas que hicieron en la jornada electoral lograron que votara más del 13%. Ahí está el fracaso de la reforma al Poder Judicial. Y miren nada más, otro engaño. Ahora resulta que la quieren pasar del 27 al 28 por razones técnicas. ¿Saben lo que no quieren? No quieren que se les junte la elección del Poder Judicial con las elecciones intermedias, porque ahí pierden poder los acordeones de Palacio Nacional. ¿Y saben la gran trampa que están haciendo? Empatar la elección del Poder Judicial con la ratificación de mandato. Imagínense ustedes a la presidenta de la República haciendo campaña sin oponente enfrente y repartiendo acordeones por todos lados para imponer al Poder Judicial. Amigas y amigos, sé que votan por consigna, pero yo esperaría que algunos de ustedes, por vergüenza y por México, no votaran, se salieran. Hoy estamos los 128 senadores y esta votación va a ser histórica para México y mandaría un mensaje de que no compartimos lo que están haciendo con el Poder Judicial. Y concluyo, presidenta. Yo lamento mucho que entre compañeros morenistas no se apoyen y les dé vergüenza. O saben que Rubén Rocha es un criminal o son realmente malos compañeros de batalla. Muera el rey y viva el rey. Senador, están entregando a Rubén Rocha porque saben que es culpable y está coludido con el crimen organizado. Es cuanto, presidenta. Tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del proyecto de decreto. Tiene la palabra hasta por 5 minutos.
Gracias, senadora presidenta. El 10 de septiembre de 2024, en este salón, discutíamos la reforma constitucional al Poder Judicial. Tomaron con violencia el salón, pusieron en riesgo la vida de senadores, senadoras, lastimaron a trabajadores de limpieza, hicieron destrozos. Tuvimos que trasladarnos al antiguo Senado para continuar. Tomaron la tribuna, gritaron, insultaron, mintieron, intrigaron, porque en realidad a lo que se opusieron el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, los tres, es a que el pueblo elija con su voto al Poder Judicial. Porque en su enorme racismo y clasismo, hace rato el PRI dijo, el pueblo no sabe. Los paniaguados, desesperados como están, vienen a meter por la puerta trasera la agenda política y yo no se las voy a dejar pasar. Si la Suprema Corte, nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo único que hubiese hecho, que ha hecho muchas cosas, fuese que Ricardo Salinas Pliego pagara sus impuestos porque durante 15 años no los pagó, mucho habría hecho. La Corte que ustedes defienden, los jueces y juezas que ustedes defienden le dieron amparos todo el tiempo a través de corrupción para que no pagara los miles de millones de pesos que le debía al país. Y vienen aquí a decirnos que nosotros estamos vinculados al crimen organizado. Fíjense, Vicente Fox, cuando fue presidente, dejó escapar al Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, Jalisco. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, cuando usurpó la presidencia, se alió al Chapo Guzmán y su jefe de la policía está preso en Nueva York. Enrique Peña Nieto lo dejó escapar del penal de Almoloya de alta seguridad. Y nosotros somos los que tenemos vínculos con el crimen organizado, pandilla de farsantes. Cuando son los gobiernos del PRI y el PAN los que han favorecido a los grupos criminales, y es nuestro movimiento el que está limpiando la casa y nos atacan por eso. Se los dije y se los repito, si fuésemos narcos no se atreverían a decírnoslo, porque senador, no tienen madera de héroes ni de nada. Sí, senador, si me permite un segundo. Senadora Amelie Romero, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño de la senadora Amelie Romero. Gracias. Si me ayuda a preguntarle al senador si me acepta una pregunta. Senador, le con muchísimo gusto. Senadora, adelante con la pregunta. Tiene 1 minuto para preguntar y el orador tiene 2 minutos para responder. Muchas gracias. Senador, yo solamente le quiero preguntar qué pasó con el hijo del Chapo cuando fue detenido bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Díganos exactamente qué fue lo que pasó. Con mucho gusto se lo digo. Tiene 2 minutos, senador. Con mucho gusto se lo digo. Se detuvo y luego efectivamente se le dejó ir para que no se generara una matanza en Culiacán. Y luego fue detenido, se lo recuerdo, senadora, y está preso en Estados Unidos porque lo extraditamos, porque son un poco desmemoriados ustedes, muy desmemoriados. Pero les voy a decir qué es lo que son ustedes, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Sé que no leen mucho, entonces les voy a recomendar una película. Es una película viejita porque hace mucho que yo no voy al cine. Se hizo en 2007, se llama 300. Los espartanos, cuando alguien nacía con una malformación, cuando alguien nacía contrahecho, no estoy siendo peyorativo, a los niños, las niñas los mataban. Y hubo uno que no sucedió esto, se llamó Efialtes de Tesalía. Y cuando Persia ataca en la batalla de Termópilas a los espartanos, ese contrahecho traicionó a Esparta, les mostró el camino a los persas para que entraran por atrás, traicionando a su pueblo, los llevó a la derrota. Ustedes son eso, ustedes son de esa película de 300, el contrahecho. Ustedes son Efialtes de Tesalia. Eso es lo que son. Traidores a la patria y traidores al pueblo, pero alguien que nace con una malformación no tiene la culpa.
Eso sucede. Ustedes son contrahechos de conciencia política, son contrahechos de amor a la patria porque no le tienen ninguna, son contrahechos de principios, son contrahechos de honestidad, son... ¡Qué fuerte! Son la escoria de la política, porque no puede haber cosa más grave que traicionar a la patria. La señora gobernadora Campos dijo que iba a venir a dar la cara a una reunión de trabajo. No vino. No le tomó la llamada a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No quiso ir al Congreso de Chihuahua, que representa al pueblo de Chihuahua. Fue a la Fiscalía General de la República no a dar información, sino a sacarle la vuelta, porque es falso que dé la cara. Actúa con cobardía porque sabe que le abrió el camino a agentes de la CIA, y el PRI y Movimiento Ciudadano avalan esa conducta ruin. Esa agenda política que meten por la puerta trasera, haciendo trampa con su mercado que aquí pusieron, diciendo que no nos ponemos, la camiseta de Morena no la ponemos, la camiseta del respeto y el compromiso con la patria y con el pueblo no lo ponemos. La solidaridad con un compañero como Rocha Moya, que sigue siendo acusado sin una sola prueba, juzgado y sentenciado por ustedes que no tienen ninguna autoridad moral ni política, pandilla de farsantes, nos solidarizamos. Nosotros estamos con Maru Campos. Hubieran traído una bandera de Estados Unidos, hubieran traído una bandera de la agencia de la CIA, hubieran traído la fotografía de Maximiliano de Habsburgo, que es lo que ustedes representan. La traición, sí, te ríes por ignorante, pero eres el contrahecho de 300. Eso es lo que eres y eso es lo que son todos ustedes. Y tienen una dirigencia tan ruin que ya se equipara a todos los performances, todas las actuaciones que aquí hacen. No tienen argumentos, no tienen moral, no tienen principios, no tienen amor al pueblo, no tienen compromiso con la patria. Están en el basurero de la historia. Están escribiendo una de las páginas más oscuras de la oposición. El pueblo no se los va a perdonar el año entrante. Sigan haciendo cuentas alegres. No va a haber ninguna potencia extranjera que los ponga al frente del gobierno de la patria, porque lo vuelvo a decir sacando el pecho con mucho orgullo y con mucha convicción. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y el próximo domingo 31 de mayo ese pueblo volverá a abrazar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las principales plazas del país, en los 31 estados y en la capital de la República. Y el año que entra nos veremos las caras. Nos seguirán injuriando, seguirán intrigando, seguirán mintiendo, seguirán usando el dinero y sus campañas de mentira y de odio y su enorme vulgaridad. Sigan con eso, que no los va a llevar más que a lo que son. Si ustedes apenas caben en una selfie, cada grupo parlamentario de los 3 partidos de oposición, el año que entra prácticamente desaparecerán de la Cámara de Diputados. Pandilla de traidores a la patria y de traidores al pueblo. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.